los esparcirá entre todos los pueblos. Por terribles que fueran estos juicios, este no iba a ser el final. Yahweh había afirmado que la nación judía no sería perdonada en esta era ni en la era venidera. Como hemos señalado, esta era fue la era de Pesaj y la era por venir era la era de Shavuot, esta era aún actual en la que estamos. Quisiera dirigir su atención a dos expresiones que se encuentran en los dos juicios proclamados por Yahshua contra los judíos que hemos citado anteriormente, a saber, estas cosas y esta generación. Dice en Matías 23, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Todo esto, todas estas cosas recaerá sobre esta generación. Y en Lucas 21, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. A Jerusalén la pisotearán los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Todo esto se debe a las traducciones, ¿no es cierto? Ver cómo encaja cada una. Pero lo que vamos a referirnos es que si entendemos que la palabra generación significa el pueblo que entonces estaba vivo sobre la tierra, es evidente que todas estas cosas no se cumplieron, no se terminaron de cumplir. Todas estas cosas se extienden hasta la desolación de Jerusalén en el año 70, desde en el año 70, ¿no es cierto?, hasta la dispersión de los judíos por las naciones y van hasta el cumplimiento de los tiempos de los gentiles. Por lo tanto, no podían haberse cumplido jamás en una generación. Si es hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, no podían haber ido nunca hasta ahí. Sí, esto va hasta la restauración de Jerusalén al final de esta era, ¿no es cierto? Esta generación no puede significar simplemente los hombres que vivían entonces, porque si el pueblo judío hubiera poseído porque el pueblo judío no estaba para terminar en ese momento estas cosas. Como el relámpago que alumbra de una parte debajo del cielo, resplandece en la otra parte debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero tendrá que padecer mucho y ser desechado por esta generación, dice en Lucas 17. Los judíos inconversos han dicho de este pasaje que si Yahshua hubiera sido un verdadero profeta, la siguiente generación de judíos habría creído en él, porque fue por esa generación que él sería rechazado. El argumento es legítimo, superficialmente. El problema está en la unidad de medida utilizada. Espiritualmente hablando, cada era no solo tiene una cantidad de tiempo, sino también una generación. La misma está compuesta a su vez de todas las generaciones de hombres que se suceden dentro de la misma cronológicamente y dentro de las edades humanas literales. Pero sin embargo, toda esa es una generación única. Entonces, en la era de Pesach tenemos la generación de Pesach, que junta y reúne a todos los hombres que estuvieron dentro de esa época, dentro de esa era. No importa en qué momento de esa era, si al principio, al final, en el medio, donde estuvieron viviendo. Cuando Yahshua habló de esta generación, no se refería únicamente a los hombres que los estaban escuchando, estaban vivos en ese momento, sino a toda la generación de la era de Pesaj. La generación que lo rechazaría era toda la de la era de Pesaj, y la siguiente generación que lo recibiría sería la de la era de Shavuot. La palabra griega para generación es génema, ¿sí?, que deriva de la raíz genao, que significa engendrar, procrear, ya sabemos. De esta manera entonces implica raza, parentesco, familia, tanto como generación, parentesco, nación, descendencia, estirpe, o sea, todo lo que tenga que ver con linaje, ¿no es cierto? Según la concordancia exhaustiva de Strong, génema puede significar el periodo de tiempo en el que vive un pueblo o las personas, o sea, la raza misma. En el Mismor 14, en el Pasuk 5, se usa la generación de carácter o naturaleza moral. Elohim está en la generación de los justos. ¿Qué tipo de generación es esa? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Y en el Mismor 24:6 con el mismo significado. Esta es la generación de los que buscan a Elohim. Toda la generación busca Elohim, toda esa generación. No pasa por ahí. Es lo que se está diciendo. En el Mismor 30 dice la generación de los justos y la generación de los impíos se distinguen claramente. En Filipillín, Shaul habla de una generación torcida y perversa. Una traducción adecuada para este caso sería, mejor que generación, utilizar la palabra raza. Este significado encaja muy bien con las palabras de Yahshua y está ampliamente confirmado por la historia de los últimos 2000 años.
Cuando se leen las palabras, esta raza no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan, la alusión es claramente al pueblo judío. Se ve como una profecía de la notable preservación del judío, porque ha sido preservado también al mismo tiempo, distinto de todas las nacionalidades durante los largos siglos sobre las cuales las profecías continuarían cumpliéndose, pero han ido desapareciendo. A pesar de estar bajo condena temporal por 2 eras, ellos han sido preservados. Cuidado los que han buscado y aún buscan destruirlos, y esto muy especialmente cuidado a Edom, porque ellos siguen buscando destruirlos, pero ellos tendrán guerra permanente con Edom. Así que, a pesar de que ellos estén bajo castigo, ciertamente, cuidado con tratar mal a los siervos de Edom. Esta es sin duda una de las verdades más notables de todo el Berihá Dashá, ya que muestra claramente la soberanía, el poder, la fidelidad de un Elohim inmutable, todopoderoso a lo largo de los últimos 2 milenios de una manera completamente única y al margen de toda manipulación humana. Significa solo 2 cosas. Primero, que el judío sería preservado durante toda la era de la congregación, y segundo, que el judío, por blasfemar contra el Ruach HaKodesh, permanecería continua y constantemente separado hasta el final de esta era. Ese juicio va a quedar sobre el judío hasta el final de esta era. No se les será quitado. Por eso siguen estando ciegos, por eso siguen sin ver. No es por nosotros, como ya estudiamos en los podcasts acerca del libre albedrío, sino por su gracia que creemos. Pero quien rechaza será castigado con ese mismo endurecimiento que deseó. No hay castigo activo sino pasivo, ya que no quisieron creer, Él permitirá que tengan lo que han deseado, incredulidad, pero en la medida justa, no va a ser eternamente. Porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del fin de la tierra, la cual se abalanzará como el águila, una nación cuyo idioma no entiendes, una nación fiera que no le mostrará consideración al viejo, ni misericordia al joven. Devorará la prole de tu ganado y el producto de tu suelo hasta que quedes eliminado. No te dejará nada de grano, de vino nuevo, ni de aceite, de becerros de tus manadas, ni de corderos de tus rebaños, hasta que te haya llevado a la ruina. Te encerrarán todos tus poblados por toda la tierra hasta que haya caído toda muralla fortificada y alta en la cual confías. Y cuando estés encerrado en todos tus poblados por toda tu tierra que Yahweh tu Elohim te haya asignado, comerás tu propio fruto, la carne de tus hijos e hijas que Yahweh tu Elohim te ha asignado, a causa de la desesperada estrechez a la que te reducirá tu enemigo. Esto fue dicho en Devarim, en Deuteronomio, cuando apenas empezaban, ni siquiera habían entrado en la tierra prometida. Por cierto, el águila es el símbolo del imperio romano, ¿no es cierto? Su propósito es seguro. El Adón lo ha cumplido y lo hará exactamente como dijo. Ya sea que nuestras tradiciones lo reciban o lo rechacen, el hecho incontrovertible es que Elohim ha preservado la raza judía a pesar de todo. Además, no ha perdonado al pueblo judío su pecado, ciertamente, ni en esa época ni en esta época, y la ira de Elohim hasta el día de hoy permanece sobre ellos. Ciertamente, como la paja se consume en una lengua de fuego y el rastrojo se doblega cuando arde, así la raíz de ellos será como algo podrido, y su flor se desvanecerá como el polvo, porque han rechazado la Torá de Yahweh de los ejércitos, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por eso fue que se encendió el furor de Yahweh contra su pueblo, y extendió contra él su mano y lo golpeó, de modo que los montes se estremecieron y sus cadáveres quedan como basura en las calles. Sin embargo, no ha cesado su furor y su brazo todavía está extendido, dice Yeshayahu en el capítulo 5. Es un hecho interesante que el pueblo judío es indestructible. Ha sido un pueblo sin patria, han vagado por toda la tierra, los han llevado de un lugar a otro, han sido robados, grabados más allá de toda razón. Una y otra vez han sido asesinados por miles, sí, miles y de miles, pero no han sido ni serán destruidos. Han conservado su identidad, su cultura, su religión. No será lo correcto, pero aún así ellos siguen siendo lo que fueron. Son personas separadas y distintas.
Grandes naciones de la era pagana han desaparecido por completo. Los babilonios, los persas, los fenicios, los hititas, los filisteos, ¿dónde están? Incluso los poderosos romanos del día de Yahshua, todos han desaparecido de la faz de la tierra, al menos como tales, después de haber sido grandes y poderosos poderes. Hay aproximadamente 8 mil casi millones de personas en esta tierra, de los cuales 18 millones, menos de 4 décimas del 1%, están clasificados como judíos. Sí, son una faja muy pequeña realmente. Estadísticamente, difícilmente se debería oír hablar de ellos. Pero se oye hablar de los judíos totalmente desproporcionados con respecto a su pequeño número. La contribución judía en la lista mundial de grandes hombres de religión, ciencia, están en todas partes, ¿no es cierto? De cualquier manera es asombrosa. Y eso ha sido así desde siempre. Y capturan los titulares de los periódicos, noticieros del mundo con más frecuencia que cualquier otra que no sean las superpotencias. Claro que esto obedece a otros temas que estudiaremos en breve, al hecho de que Yahweh unió a Edom e Israel en uno solo, ¿no es cierto? Pero ese es un punto aparte. De cualquier manera, la preeminencia de los judíos, a pesar de todo, como existencia así de conjunto de personas a través de siglos y siglos de rodar sin unidad verdadera, porque han estado viviendo en todas partes en el mundo, es notable y no es humana. De todas las pruebas físicas de la inspiración y exactitud infalible de las profecías de las Escrituras, no hay ninguna prueba que pueda compararse con esta gran señal de señales que es la nación de Israel, ¿sí? Y especialmente ese segmento de Israel universalmente conocido así como el judío, ¿no es cierto? Subproducto final de todas las deportaciones romanas, porque judío deriva de Judea. Sí, el nombre de la provincia romana que en su momento, como castigo de las continuas rebeliones de los yahuditas, los romanos iban a llamar Palestina, o sea, Filistea. Claramente identificado y definidamente separado, despreciado, odiado, ha sido un proverbio y una palabra entre las naciones de la tierra, exactamente como Yahweh Elohim declaró que sería con ellos. Así como se deleitó una vez Yahweh en hacerlos prósperos y numerosos, así se deleitará ahora Yahweh en hacer que perezcan y en eliminarlos. Ustedes serán arrancados de la tierra en la que están a punto de entrar y poseer. Todavía no habían entrado siquiera. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allá les servirán a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Sin embargo, aún entre estas naciones no hallarán paz, ni hallarán sus pies un lugar donde reposar. Yahweh les dará allá un corazón angustiado, ojos que desfallecen y un ánimo abatido. La vida a la que se enfrentarán será precaria. Estarán en terror noche y día, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás si llegara la tarde, y por la tarde dirás si llegara la mañana, a causa de lo que temerá tu corazón y de lo que verán tus ojos. Yahweh te enviará de nuevo a Mitzrayim en galeras por una ruta que te dije que no debías volver a ver. Allá se ofrecerán ustedes en venta a sus enemigos como esclavos y esclavas, pero nadie los comprará. Dice también en Devarim, capítulo 28. Qué terrible ha sido todo esto. Tan terrible que fue advertido antes de que entraran en la buena tierra, siglos antes de sus deportaciones, porque Yahweh ya sabía que todas estas cosas iban a suceder. No crean que el cristianismo está mucho mejor parado. No crean que han aprendido de los errores de los otros. En toda la historia de la humanidad no hay nación que haya sido objeto de persecuciones tan incansables, generales e implacables como los judíos. Ni siquiera los cristianos de las primeras épocas han sufrido todas las cosas que los judíos han sufrido a lo largo de todo ese tiempo de la era, ¿no es cierto?, en la cual han sido deportados. En todas partes donde hayan ido fueron odiados y perseguidos. Sin embargo, y a pesar de todo, el judío ha sido preservado porque él es para Elohim la niña de sus ojos. Aún ahora lo sigue siendo y él no permitirá que sean destruidos. Es su palabra y es su promesa. Cuando Pilato buscó liberar a Yahshua y lo declaró inocente de cualquier crimen, él mismo inocente de cualquier deseo de que lo clavaran en el madero, ellos gritaron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, si es pecado clavar en el madero a este Mashiach, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad del pecado. Si hay alguna culpa, invitamos al castigo por esa culpa.
traiga, ¿no? Y el castigo que asumieron libremente aún está sobre ellos, pero no estará eternamente. No hay nada que el Padre coloque como castigo eterno. El pecado de blasfemar contra el Ruach HaKodesh fue la causa de este pecado y su oración ha sido contestada y a través de los siglos han continuado rechazando a Yeshua aún a pesar de las agonías por las que han pasado. Pero no han sido totalmente destruidos. ¿Cuál es la gracia entonces? ¿De qué otra manera se puede explicar el exterminio de Rusia, no es cierto, de tantos millones de judíos y la feroz matanza de Hitler también, mientras que el resto fue expulsado de todos los países, prácticamente de todo el mundo, en todas partes, tuvieron persecuciones por parte de la Inquisición, las numerosas matanzas y masacres que aún así el pueblo judío, a pesar de todas esas cosas, mantuvo su identidad? Otros se hubieran disuelto mucho más rápidamente. Si mi pueblo que llevan mi nombre se humilla, si oran y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, entonces yo iré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice también la palabra del Adón en Divrei Hayamim Bet en el capítulo 7. Esta es la única condición que el pueblo judío debe cumplir. Pero de momento han sido cegados a poder hacerlos mientras pasan los dos tiempos sobre ellos. Pero después ellos también volverán a ser reinjertados mucho más rápidamente, dice, que haber injertado a los que no eran ramas originales de la planta.